los datos el comisario Maldonado. El comisario Maldonado pues era el jefe de la comisaría 13 y sabemos que esa era la demarcación de Hogar Seguro, y el comisario Maldonado en ese momento no se encontraba ahí, encontraba con permiso, pero él manifestó pues que tenía comunicación con el señor Borja en las circunstancias que se estaban dando los hechos. Al subcomisario, pues, como lo tenían en constante comunicación, él manifiesta que por parte del señor Borja le indica que los jóvenes ya están reconcentrados afuera del lugar, pero que las autoridades todavía no los quieren ingresar. Entonces el señor subcomisario lleva la orden de que los elementos policiales ya se tienen que ir, porque ya no tienen nada que hacer ahí, y son las autoridades de la SBS quien se tiene que hacer cargo de los adolescentes. Cuando llega, él va con esa orden de poder retirar a la policía, e inclusive pues manifiesta que se está descuidando la seguridad ciudadana, porque imaginémonos 130 elementos en ese lugar. Cuando él llega, él manifiesta que se le acercan las autoridades y le inquieren de que por qué se va a llevar a la policía, y él manifiesta que la policía ya no tiene nada que hacer ahí. Ya los jóvenes pues ya estaban, ya como decimos, ya habían lidiado con los patojos, o sea, ya estaban cansados, ya estaban en la grama. Estamos hablando que estamos de 3, 4, 5, 7 horas prácticamente que estaba la Policía Nacional Civil en estas circunstancias con los niños. En ese momento pues ya una persona, yo diría un personaje, ¿verdad? Que es el señor Carlos Beltetón. El señor Carlos Beltetón se encontraba en ese momento en ese lugar y indica que él es asesor del señor presidente de la República, en ese entonces el señor Jimmy Morales, y le dice al comisario de que por qué se van a ir los elementos policiales. Él ya explica nuevamente esta circunstancia. En este momento pues el señor Carlos Beltetón le indica de que en su teléfono pues tiene una llamada del señor presidente de la República y le pasa el teléfono. En ese momento el señor comisario pues habla con el señor presidente de la República en ese momento, quien le pregunta que por qué se van por qué se van a ir los elementos policiales, y él explica cuando le da la orden y le indica de que no, de que los elementos policiales no se pueden ir de ese lugar y que tiene que llevar 100 elementos policíacos más. En este caso, pues el señor comisario, respetando la línea de mando que caracteriza a la Policía Nacional Civil, porque hay una línea de mando, hay una jerarquía, se comunica con el entonces director de la Policía Nacional Civil, que es el señor presidente del Congreso de la República, señor Neri Ramos, quien vino a declarar para poder establecer esos aspectos, para poder establecer efectivamente si era verídico que era el señor presidente el que había llamado y dar esa orden de llevar más elementos policiales, cuando la orden que él tenía del subjefe de operaciones era que la policía ya no tenía nada que hacer ahí, que era responsabilidad de la SBS establecer esas circunstancias y que hoy ya habían dado el apoyo. Se hacen las coordinaciones y efectivamente se establece que sí, que es el señor presidente de la República el que está dando la orden de llevar más elementos policiales. En ese sentido, acá pues es importante establecer que durante el transcurso de esta jornada, ya de la noche, por parte de varios trabajadores de Hogar Seguro, levantan un acta, entre ellos son los monitores, que son los encargados de cuidar a los niños, y dicen que no quieren que los niños y niñas ingresen al hogar. ¿Por qué? Dicen que tienen temor, porque hubo algunos adolescentes que no participaron y que ellos tenían temor por su vida, de los cuales ellos levantan un acta. El acta pues está firmada por los trabajadores de Hogar Seguro, signada también por el secretario de Bienestar Social en ese momento, firmada también por la señora Brenda Chamán. También, posteriormente, por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estamos hablando que ya estamos llegando aproximadamente a las 10 de la noche. En este caso, pues, existe esta situación. Los niños están todavía afuera, están con la policía, están con estos elementos que llegan,
y adentro pues todavía no se resuelve la circunstancia de qué va a pasar con ellos, si los ingresan. También existen órganos de prueba en los cuales se establece que habían planteado una exhibición personal para que la señora jueza de paz llegara y sin embargo pues indican de que ella no llegó. Entonces también pues se levanta un acta por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las cuales pues las autoridades a los cuales pues son mencionadas, que son por parte de Secretaría de Bienestar Social, el director de Hogar Seguro, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos, levantan un acta en las cuales pues establecen varios puntos sobre los hechos que se habían suscitado, sobre algunos adolescentes que iban a ser trasladados como adolescentes en conflicto con la ley penal, y en esa acta pues se establece que será la Policía Nacional Civil la que siga resguardando a los adolescentes en la parte de afuera. Es importante establecer que como hubo dos adolescentes de las cuales yo ya les manifesté que fueron llevadas al juzgado de paz para resolver su situación jurídica por haber lastimado, según las actuaciones, a un agente policial que portaba una arma, y esto es muy importante porque me pregunto que por qué un agente policial portaba un arma de fuego en el momento que estaban dándose a la tarea de ir a traer a los niños, niñas y adolescentes de hogar seguro, ¿verdad? Entonces, pues, le manifiestan a la jueza la situación y le dicen, mire, allá se está dando un motín con los adolescentes, sin embargo, la orden de la jueza es que los regresen de nuevo a dicho hogar. En este caso, pues, a estas dos niñas no las querían recibir, las dejan en la parte de afuera, y lo que hacen es de que vienen y las dejan que se vayan con el grupo de las adolescentes que se habían salido de hogar seguro, cuando pues había una orden supuestamente de que tenían que ser ingresadas. Es importante establecer que ya cuando empiezan a ser las horas 12 de la noche aproximadamente, más o menos, entonces las adolescentes empiezan a ser divididas entre hombres y mujeres. Y se ordena que sean ingresados a las instalaciones de hogar seguro por parte, y son registrados, pero esto lo hace la Policía Nacional Civil, porque acordémonos que ningún trabajador de hogar seguro quería acercarse a ellos y no querían que ingresaran. Son ingresados por la Policía Nacional Civil. Los adolescentes varones son ingresados a un auditorium que es grande, y las adolescentes, que en ese momento eran 55, porque posteriormente en horas de la madrugada ingresan a la señorita Soto, que es la adolescente que se había caído de un taller, y acá es muy delicado, porque la señorita Soto, cuando se cayó del taller, fue llevada a un hospital y se establece que tiene una luxación de cadera y que necesita reposo. La llevan al área médica, y en la área médica no la quieren recibir. Y lo que ordenan es de que la lleven y la ingresen al lugar donde están ingresando a 55 adolescentes. También este salón donde son ingresadas las adolescentes es un salón que se encuentra en el área de pedagogía. El área de pedagogía pues pudimos visualizar que tiene varios salones y que a los lados pues tiene dos sanitarios, y esos fueron algunos de los argumentos que se indicaron de que se había escogido ese lugar precisamente porque habían dos sanitarios, pero pues se dieron una serie de circunstancias ahí. Cuando ingresan las adolescentes, pues habían 22 colchonetas que se había ordenado por parte de las autoridades administrativas que fueron ingresadas en este salón. En este caso, pues aquí se dan dos grupos policiales que se hacen cargo de la custodia de los adolescentes adentro. El primer grupo policial es el que estaba en horas de la tarde con ellas, y es el grupo policial que las ingresa directamente al área de pedagogía. Ellas pues me voy a manifestar más adelante en cuanto a esos testimonios, pero pues en este caso, cuando las adolescentes ingresan a este salón de pedagogía, ingresan a un salón, le dan la llave a la policía o la agente policial que estaba a cargo del primer grupo, y las adolescentes son encerradas en ese salón. Posteriormente, en horas de la madrugada, ingresa la señorita Soto, quien efectivamente tenía una luxación de cadera, y bajo esas circunstancias fue ingresada directamente a este salón, cuando pues ella lo que tenía y lo que necesitaba era tener reposo.
Mientras tanto, pues derivado de las circunstancias que se dieron por la llamada del señor presidente de la República, pues empezaron a hacer coordinaciones institucionales o dentro de la Policía Nacional Civil para ordenar que más elementos policiales llegaran a resguardar a las adolescentes. Y es así como aproximadamente a las 3 de la mañana llega un grupo de agentes policiales liderados por la señora acusada Lucinda Marroquín, quienes llegan a la subestación. Posteriormente les indican a dónde se tienen que constituir e ingresan a Hogar Seguro, indicando a los testigos que fue por orden del subcomisario Borja, y que el subcomisario Borja les indica a dónde tienen que ingresar y a dónde tienen que ir a hacer el segundo relevo, donde se encontraban el primer grupo de agentes policiales en el salón donde se encontraban las adolescentes. Indican que a la señora Lucinda le entregan consignas o le entregan la llave del candado donde se encontraban las adolescentes, por lo que entonces estamos que a las 3 de la mañana un segundo grupo policial empieza a resguardar. Dentro de algunos testimonios que dieron ese segundo grupo de agentes policiales, indicaban que ese lugar donde estaban las niñas era un lugar muy pequeño, que ese lugar olía a desagüe, y que la señora subinspectora les asigna los lugares donde ellas quedan. En este caso, algunas cuidando al frente, algunas a los lados y especialmente en el área de la ventana, porque este salón únicamente tenía una puerta y una ventana, que es donde se ordena que resguarden y que cubran a las niñas para que no salgan. Estamos hablando de las 3 de la mañana, pues lógicamente las adolescentes se encontraban cansadas, por lo cual a primera hora, estamos hablando ya de esta tercera fase, que es las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, pues las niñas despiertan, están en el interior de Hogar Seguro, resguardadas únicamente por la Policía Nacional Civil, porque las autoridades ya se habían ido, y eso lo pudimos constatar a través de los fotogramas, donde se pudo establecer, de lo cual me voy a pronunciar, las horas en que las autoridades que estaban en ese lugar se fueron retirando, dejando a las niñas únicamente con la Policía Nacional Civil en un salón encerradas. Cuando despiertan, llegan a tomar lista, llega una trabajadora de Hogar Seguro administrativa a tomar lista y hace el conteo, que efectivamente hay 56 adolescentes, pero que hacían falta más, por lo cual va a poner la denuncia de alerta Alba Kenneth. Aquí es muy importante establecer que las denuncias de alerta Alba Kenneth fueron interpuestas aparentemente hasta el día 8 de marzo. Quiere decir que el día 7 de marzo no se había puesto ninguna denuncia de alerta Alba Kenneth para iniciar el procedimiento respectivo. Después, a las 7 de la mañana, les llevan el desayuno a ese salón de pedagogía en platos de duro porte, ¿verdad? E inclusive dice la persona que les da la comida que nunca habían llevado comida, nunca les habían dado comida en plato de duro porte, les llevan la comida en plato de duro porte, y ellos pues manifiestan que era la subinspectora la persona que abría y cerraba la puerta cada vez que llegaban a tomarle lista y a dejarles la comida. Posteriormente, como pues sabemos que ninguno de los monitores se quería acercar a los niños, ya habían levantado el acta y no se querían hacerse responsable, pues mandan a 2 psicólogas para que lleguen al salón y lleven a las niñas al baño, ¿verdad? No sabemos por qué hasta esa hora pues se hace el procedimiento que una persona pueda ir a hacer una necesidad fisiológica tan importante. Ellas llegan y efectivamente indican que es la subinspectora la que abre y cierra la puerta, y aparentemente pues habían 2 sanitarios y empiezan a llevar a la primera adolescente al baño, pero pues cuando llegan al primer baño, al primer sanitario, había habían 2 baños, uno de este lado y uno enfrente, pues el baño pues estaba con llave, por lo cual mandan a pedir la llave a la señora chamán, y posteriormente pues les da la llave del baño. Cuando llevan al adolescente al baño, pues resulta que el baño pues no tiene agua, y es algo que efectivamente se pudo constatar a través de la prueba documental, que efectivamente los baños que utilizaban los adolescentes en Hogar Seguro estaban en situaciones paupérrimas,
eran baños sucios, no tenían agua, e inclusive hubo un peritaje que establecía que cuando las adolescentes entraban al sanitario, pues la distancia en las cuales podían ingresar era muy baja, entonces permitía que sus demás compañeras las pudieran ver, o sea, ni siquiera había ningún tipo de intimidad para que pudieran hacer sus necesidades. Pero nos encontramos que el baño no tenía agua, baños sumamente paupérrimos, y pues se llevan de regreso a la niña porque no puede ingresar al sanitario. Entonces toman la decisión de que, bueno, no hay baños, las niñas no pueden salir al baño. Esto pues lo que provoca es algún malestar por parte de las niñas. Acordémonos de que estaban desde un día anterior afuera del hogar, estaban con las mismas ropas con las cuales huyeron, olían a desagüe, tenían adentro, y me voy a referir más adelante a la capacidad que tenía ese lugar donde las niñas fueron ingresadas. Estaban con las mismas ropas. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer las niñas? Se empiezan a alterar y empiezan a hacer sus necesidades fisiológicas adentro del salón. Como dicen las niñas, empezamos a hacer pipí y empezamos a hacer popó. ¿Qué es lo que sucede? Las mismas policías que estaban en el segundo turno establecen que ese lugar pues no se aguantaba el olor y que debajo de la puerta miraban donde salían los líquidos corporales, que efectivamente era una orina. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Como se empiezan a molestar por no poder ir al baño, pues empiezan a hacer una casita. Le llaman a hacer una casita cuando en una esquina empiezan a piñar las colchonetas, 22 colchonetas con 56 adolescentes en un lugar tan pequeño. Hacen una casita y es donde empiezan a hacer sus necesidades. Y una de las adolescentes testigos pues manifestó que una de las niñas habían sido registradas, pues sin embargo habían entrado a un cerillo y le empieza a prender fuego a una de las colchonetas. Entonces pues ellas empiezan a contar de que se empieza a dar un fuego adentro y que empiezan a gritar, a llorar para que les abran la puerta. Sin embargo, no les abren la puerta. Las policías del segundo turno efectivamente manifestaron de que empezaron a ver que salía un humo de ese salón y que le empiezan a indicar a la subinspectora: jefa, hay humo. Jefa, hay humo. Y la señora subinspectora no atendía ese llamado, sino que al contrario, pues se encontraba hablando por teléfono, y cuando le indicaron pues de que las niñas se iban a quemar, pues les dijo que se quemen. Me voy a referir a lo que la subinspectora indicó, que se quemen esas hijas de la gran puta. Mientras tanto, pues se empieza a dar la situación del fuego, y eso lo pudimos... Este es el relato de Ingrid Fuentes, jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, en cuanto a lo ocurrido esa fatídica tarde del pasado 8 de marzo, donde lamentablemente perdieron la vida más de 41 niñas y adolescentes, y otras 15 sobrevivieron a esta situación tan lamentable. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con esta lectura de sentencia. Estamos de regreso con las conclusiones y la lectura de sentencia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Escuchemos entonces las palabras de Ingrid Cifuentes, jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Y de esto pues me voy a ir refiriendo brevemente a algunos de los órganos de prueba más relevantes. Tuvimos declaraciones de agentes policiales, tuvimos la declaración de Elmer Silvestre Castillo Pernillo, jefe de la subestación de la Policía Nacional Civil, que llegó a Hogar Seguro a las 13 horas, junto con la agente Pérez Jumique, quien efectivamente indicó que por parte vía radio les indicaron que se constituyeran Hogar Seguro. Cuando llegan a Hogar Seguro se aboca el director del mismo, y ellos pues observan cuando salen los adolescentes, se van por el bosque a traerlos. Llega el subcomisario Borja y reconcentran a los adolescentes, pero pues no los dejaban ingresar. En este caso, pues a él le consta que un asesor indicando que se iba a comunicar con el presidente Jimmy Morales, y que efectivamente pues hicieron una llamada con el comisario. Posteriormente ve cuando los adolescentes son ingresados al salón. En este caso dice que estuvieron comunicándose con la jueza de paz, pero ella nunca llegó.
También tenemos la declaración de Oswaldo Gómez Lima, un educador de Hogar Seguro a quien le consta efectivamente cuando las y los adolescentes salieron del hogar y también cuando ingresan a los diferentes, los adolescentes a San Gabriel, las adolescentes al otro salón, y pues el día 8 vio el humo. Él llevó 2 extinguidores para poder apoyar a las niñas pues que estaban quemadas, pero los extinguidores no servían, por lo cual pues tuvieron que empezar a llevar el agua en botes de agua salvavidas, les pidieron sábana. Posteriormente llegaron los bomberos y que efectivamente él fue la persona que le abrió la puerta a los adolescentes el día 7 para que salieran. También tenemos la declaración de Carlos Andrés Pérez Mateo, inspector de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 13, quien observó cuando llegaron los delegados de la PDH y PGN, y también pues estaba de encargado el señor Borja, quien le indicó que por orden del presidente pues había recibido la información de que se tenía que mantener la seguridad en Hogar Seguro cuando llega también el núcleo de reserva. También tuvimos la declaración de Marvin Alberto Ramírez, jefe de la estación de Fraijanes, porque también de esa estación llegaron a apoyar. Walter Kenny Brand, el jefe del núcleo de reserva, efectivamente, él llegó a apoyar toda vez de que el señor subcomisario lo llamó y que su función era tener el control de masas. Esos días, pues dice que los adolescentes les tiraban piedra y ordenó a sus escuderos que se pusieran delante de los agentes policiales, que utilizaron el equipo de escudos protectores, bocacha, chalecos, batón y que permanecieron afuera del hogar apoyando a la policía y que posteriormente apoyaron al ingreso de los adolescentes. Sergio Fernando Ramírez Mayorga, él es la persona que acá, esta declaración es también muy relevante porque él trabajaba en Hogar Seguro, él se dio cuenta de los hechos que se suscitaron el día 7 de marzo. En este caso, pues él vio lo que sucedió en horas de la noche, cuando le llevan la comida a los adolescentes y la tiran. Él dice que firmó esa acta donde los trabajadores pues no querían que los adolescentes ingresaran. Observa cuando los adolescentes los ingresan al salón y efectivamente él observa cuando las autoridades, en este caso el secretario de Bienestar Social, el director de Hogar Seguro, PGN, PDH, verifican dónde van a ingresar a las adolescentes. En este caso pues también a él le mandan a pedir por parte de la señora Chamán las llaves de ese salón. ¿Por qué? Porque estas llaves, había una llave en el salón de pedagogía y una llave él la tenía porque él también daba clases de música. Entonces él va, abre el salón, lo barre, lo limpia y posteriormente le indican que es para el ingreso de las adolescentes y le dan la orden de que esa llave se la entregue a la policía, que estamos hablando del primer grupo que ingresó a los adolescentes. También apoyó el día 8 cuando se suscitó el incendio, escuchó los gritos de fuego, vio niñas que salían con el pelo quemado, ropa quemada. También él reitera que los extinguidores no servían ese día y que para contener el fuego pues tuvieron que llenar. Seguimos escuchando las conclusiones y posteriormente la lectura de sentencia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hacemos nuevamente una pausa, pero enseguida regresamos con más información de este caso.